Una nueva muerte de una nena sacude la Argentina. El caso de Agostina Vega, este feminicidio estremecedor, un caso de una chica de 14 años terminada y descuartiz en Argentina, una adolescente que salía de su casa, había desaparecido el 23 de mayo pasadas las 10:30 de la noche en la ciudad argentina de Córdoba. Es ahí cuando los familiares empiezan a buscarla durante una semana sin descanso y luego es cuando aparecen sus restos. Luego la policía detuvo a la expareja de su madre, que era Claudio Barrelier, de 33 años, como único sospechoso por la muerte de esta chica. La autopsia ahora determina que la adolescente había fallecido por asfixia. De acuerdo a informaciones preliminares, se habría encontrado posibles indicios de algo más de carácter íntimo, vamos a decir, para no tener problemas con YouTube, y por el estado en el cual se encontraba el cuerpo. Sin embargo, no se pudo realizar un examen concluyente en este sentido. Se espera que haya análisis más detallados que se conozcan en los próximos días, y de acuerdo con el relato de la madre, ese sábado, Agostina estuvo jugando con su hermano de 7 años. Luego ambos habrían ido a buscar unas empanadas al negocio de su abuelo, cercano a la casa donde vivían, y cuando volvió su hermano le preguntó si Agostina estaba en el negocio de su abuelo y respondió que no, que ella no estaba. Bueno, básicamente sobre las 10:30, como os decía antes, empezó a llamarla, sonó 4 veces, después nunca más, y en este caso aguantaron, y teníamos varios testigos. La última persona en ver a Agostina antes de su desaparición, que fue el taxista que la llevó a encontrarse con su presunto victimario hasta el momento. Este taxista, llamado Ariel, detalló y relató a los medios locales todo lo que vio esa noche. Dijo que el adolescente lo paró y le pidió que la llevara hasta una intersección de las calles Juan del Campillo y Fragueiro. Le preguntó cuántos años tenía, 14, le dijo. ¿Por qué iba ahí? Le preguntó. Incluso este taxista le hizo muchas preguntas y dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa. ¿Por qué realmente fue allí esta nena? Bueno, cuando ella lo ve, le dijo que ahí viene a pagar ese chico. Lo vio con una campera negra, él se acerca y preguntó que cuánto era, ahí le paga. Y luego se enteraría que Agostina había desaparecido. Estaba con el celular, que había visto la foto de la niña y se dio cuenta de que esa era la chica que él había llevado la noche anterior. Buscó por todas las redes sociales este taxista, logró comunicarse con la madre e incluso le dejó el número telefónico. Así es uno de los elementos clave que obviamente vinculan a Barrelier con la desaparición de la joven, que fue un vídeo captado por las cámaras de seguridad, unas imágenes en las cuales se veía a Agostina Vega entrando a la casa del hombre de 33 años la misma noche en la cual desaparece. Un inmueble que ahora mismo está allanado en búsqueda de muchísimas pruebas, y todo a pocas horas de que se cumpla una semana de su desaparición y que el cuerpo de Agostina haya sido encontrado en esa zona, un sector que llevaba siendo peritado por las autoridades más de 48 horas atrás. Un predio de aproximadamente 240 hectáreas, según varios medios de comunicación, y en el lugar se constata que la joven fue descuartiz por su victimario y enterrada en diversas zonas del predio. Una terrible imagen, un caso estremecedor y una autopsia que revela que Agostina fue asfixia. Se hallaron posibles signos de ABU y un estudio a estos restos hallados el sábado que determinó que la joven había perdido la vida por esa asfixia mecánica y que luego habría sido desmembrada. Una autopsia terrible, la cual tenemos que comentar, y que incluso hay varias denuncias de por medio en torno a su padre, en torno a este señor. Veremos qué es lo que sucede, pero parece que tanto lo que sería Agostina como su madre parece que no. Así es como vimos estas conclusiones definitivas en la causa investigada por el fiscal
qué es lo que se dice, qué es lo que se impide ese cuerpo hallado una semana después y los estudios que hay en este momento. Vamos a seguir comprobando en televisión todos los puntos de este informe preliminar de la autopsia en torno a Agostina Vega. Creo que va a ser esta tarde-noche poder encarar el velatorio, ¿no? El velorio y la despedida y ya el momento de tranquilidad e intimidad para toda la familia. Sí, la verdad que pensábamos en eso, Sebastián, ¿no? Porque es el momento en el que la familia que le va a dar, bueno, por lo menos un poco no digo de alivio, porque no lo van a tener nunca, ¿no? Pero esas heridas que se van a cicatrizar o que lentamente ayudan a cicatrizar, más allá de que la marca quede para siempre. ¿Hay alguna estimación de cuándo se producirá esta despedida de Agostina, Sebas? No se sabe, pero yo comparando con otros casos y con estas características y cómo lo que significa este hecho aquí en Córdoba, para mí cuanto antes van a poder hacer ese trámite. Es un trámite, lamentablemente esto es una palabra fea en el medio de tanto dolor, pero es un trámite que se tiene que dar para recién poder comenzar. Entonces, yo creo que a la tarde, hoy es temprano todavía en la tarde, tarde-noche, ya va a estar todo dado como para empezar a despedirla, pero seguramente el velatorio con más gente va a ser mañana, si es que la familia quiere esto, ¿no? Porque hay veces que la propia familia quiere algo rápido, corto, vamos a despedirla y termina todo solamente y mañana a la mañana, listo. Pero yo creo que arranca hoy a la noche, tal vez, sin gente, en la intimidad del grupo, el núcleo, el más chiquito, y recién mañana a la mañana, ¿no? Seba, compartíamos hace un minuto nada más, hace un ratito, y vamos a repasar, si te parece, la palabra, bueno, del protagonista, podemos decir, de esta historia, que es nada más ni nada menos que Barrelier. Sí, en una conversación que después le vamos a poner en contexto, Seba, la escuchamos ahora y después contamos en qué circunstancias se dio. Yo ya hablé con Mel y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron, me llamaron a mi casa, me llamaron a la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de la Mary a escracharme de esa forma. Cuando no tengo nada que ver, al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo. Meter la información porque no la quieren contar. No puede ser que me salga hablar así la madre de mí, ¿me entendés? Y Agostina, a mí, yo cuando llego a mi casa, Agostina como a las 10:30 me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fradeiro y Campillo. Yo me llego hasta ahí, hasta el Fradeiro y Campillo, le faltaba plata para pagar el taxi, le ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, si hace el favor de llevarla de la casa del noviecito. Y yo le dije que no tenía movilidad, no había forma. Entonces, ahí nomás le llama por teléfono un guaso, que para mí ya estaba todo arreglado, para mí ya había organizado, como tenía plata, se vino por este lado. Pongo papeles rápido de la casa. Y cuando veníamos caminando para acá, así como para el corte de mi casa, frena un auto rojo, que es el auto que le digo a Melissa, se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto. Bueno, Sebas, el contexto es en el medio de la propia investigación, si la llamamos de esa manera, que inició el padre, ¿no? Las primeras horas desde que se entera que Agostina estaba desaparecida. Así es. Él lo graba cuando ya tenía él. Claro, Gabriel, que nos contó esto, él mismo en la nota el otro día, que nos contaba que al tener información por parte de la madre, ya ellos sabían hacia dónde había ido a partir del remisero, en realidad lo encaró. Claro, es que tampoco sabía él con claridad qué había hecho. Fíjate que lo está engañando todavía. Incluso en este mensaje él nos había dicho, lo grabé. Bueno, fíjate que fue esa grabación, se la puso la fiscalía, ayudó de manera paralela, él también estaba investigando. Es la coartada en realidad la que él desde un primer momento, ¿no? La coartada que él sostiene, el único cambio que él dio en algún momento, me refiero a Barrelier, es que él dice en un momento, no, la que entra conmigo a la casa con estas imágenes es mi propia hija, y después se desdice, ¿no? Y es ahí donde se genera también un lío interno con su propio abogado, pues dice... Raro eso, bastante raro, ¿no? Que diga primero que es su hija y luego realmente que no, que es Agostina Vega. No fue él. ¿Cuál sería la motivación? ¿Cuál sería el móvil de los hechos? Que era expareja de la madre y entonces es por eso que hay ahí una confusión, ¿no? En torno a este tipo, y es por eso que quiere terminar con la vida de la hija de su expareja por la mala relación que supuestamente habrían tenido.
No sé si van por ahí los tiros en torno a este caso o hay algo más, este señor puede ser inocente o no. Realmente, de momento, la investigación lo que asegura es que él sí sería el presunto culpable y que no hay nada más, ni un tercer coche, ni nada de lo que está diciendo aquí. Sí, pero hace un rato le dijiste a la justicia y me dijiste a mí que era tu hija y resulta que ahora admitís que es Agostina, ¿no? Pero la coartada fue casi perfecta, no, pero fue... Que él decía que había sido por miedo, ¿no? Que había dicho eso. No, bueno, tuve miedo, una cosa inexplicable. Y ahí, bueno, ya la mentira ya fue en el mismo sentido y coincidiendo con todas las otras contradicciones que él mismo tuvo en el relato. Más allá de que se sostuvo firme en su versión. Sí. Pero bueno, las pruebas después empezaron a salir. El auto, el Forcá, ¿no? Que le había pedido a aquella amiga y todo eso, que ya sabíamos que además incluía el descubrimiento de que tal vez podría estar en tal terreno. Bueno, ahí en Ampliación Ferreira, donde finalmente encontraron a la víctima. ¿Por qué? Porque él jugaba al fútbol también en ese lugar, un lugar que conocía. Así que, evidentemente, la justicia ahí se movió bien a partir de ese dato que incluso pudo aportar el propio padre. Seba, ¿qué datos hay respecto de este hombre? ¿Cómo está pasando estas horas en el penal? Se hablaron miles de versiones, entre ellas una que es había querido quitar la vida. Y te pregunto también en el sentido de, viste, muchas veces se usa como argumento de defensa esto de era psiquiátrico, no estaba bien, no sabía lo que hacía. Para aislarlo en algún lugar. Bueno, también para defender. Como argumento de defensa para decir es inimputable, no sabía lo que hacía. Bueno, ¿qué se sabe de este hombre hoy? No. Muy bien, porque en esta no cabe ninguna posibilidad de que a él lo puedan declarar de esta manera. Porque ni siquiera en el momento de su detención él demostró, ni siquiera en ese momento, demostró algún rasgo de estar fuera de tiempo y forma y de no comprender la criminalidad de sus actos. A ver, también hablan de crimen silencioso, ojo, en torno a por qué nadie escuchó nada, porque hablaban de asfixia como método de muerte y luego todo lo que pasa post-mortem, que tiene una serie de heridas y demás, el cuerpo que eran compatibles con querer ocultarlo de una forma que ya os imagináis, y barajan la hipótesis los investigadores de crimen en silencio, ¿no? Lo que revelaron es que Barreler actuó solo en su casa del barrio de Cofico, de esta capital cordobesa, y según confían altas fuentes del caso, una de las líneas de investigación apunta a determinar si Agostina fue, o sea, si le dieron sustancias, algo que obviamente va a determinar las pericias toxicológicas, que de momento no están, y que los resultados se conocerán al correr de los días. También el tema de si realmente hubo algún tipo acto depravado en torno a esta chica, lo veremos, sabremos si realmente esto puede ser cierto o no. Y bueno, realmente la hipótesis es que esta persona actuó como un lobo solitario en esta vivienda en la que residían también otras personas, pero los investigadores creen que la disposición de los ambientes, el uso exclusivo que el acusado hacía de la habitación, la propia mecánica de los hechos o del crimen, explicarían así el cómo se desarrolla la secuencia de hechos sin que nadie advirtiera de absolutamente nada de lo que ocurría. Obviamente es el único detenido, los elementos que hay, la fiscalía avanza hacia una imputación por feminicidio a la que seguramente se sumen varios agravantes dentro de la causa. Una figura que se prevé como única pena posible y que en este caso sería la prisión perpetua. Entonces, ¿por qué? Porque justamente fue engañando a la justicia. No solo preparó, sino que improvisó el engaño para engañar a la justicia. Claro. Para eludir. Entonces, ni hablar de que sabía todo. Y lo otro, ¿cómo es su estado de salud? No es que intentó, no, sino que tiene, cuando le hicieron el análisis psicológico, le hacen unos estudios, una batería de preguntas básicamente, y en las respuestas, bueno, da un contenido como indicios de tentativa de... A ver, obviamente, vamos a bajarlo al llano, lo digo yo. Sí. Este tipo se quiere mal porque le encontraron todas las pruebas y no se está bancando lo que hizo, evidentemente. Y sabe que van a perpetua. Sabe que va a la perpetua y que en la cárcel no la va a pasar nada bien. Bienvenido sea su sufrimiento, perdón, es un ser humano, pero
ya bastante con lo que hizo y después la justicia se encargará de aplicarle la prisión perpetua, ¿no? Hablando de la justicia, Sebastián, hubo algunos datos que precisó la Fiscalía. Por supuesto, para mí está fuera de análisis un poco el tono, la manera en la que el fiscal encaró esa conferencia de prensa que, la verdad, aplauso para vos y el resto de los compañeros de la manera en la cual se plantaron y preguntaron correctamente frente a una prepotencia desmedida de un fiscal sin ningún sentido. Pero él dijo que fue exitoso. Nunca puede ser exitoso el resultado de una investigación cuando encuentran a una nena que venían buscando hace una semana en partes, ¿no? Lamentablemente. Pero hay algo importante. Sí. Él dijo que la denuncia se recibe a las 8:42 de la mañana del domingo. Es decir, bastante rápido. Es decir, la madre durante la madrugada hizo lo que pudo, buscó, vino, 8:42, denuncia policial y a la Fiscalía llega. El remisero aporta un dato clave horas después, o ahí durante el partido de River y Belgrano, a la tarde. Es decir, A la tarde, claro. antes de las primeras 24 horas ya, la Fiscalía tenía datos, pero más que concretos y contundentes respecto de la participación de Barrelier, Sebastián. Acá me parece que hay que enfocar después, Sí. cuando se apunte a qué se hizo bien y qué no se hizo bien, ¿no? Yo creo que acá, sí, es verdad, pero yo creo que acá ellos de entrada estuvieron convencidos de lo que lamentablemente pasó con ella. Lo primero que hace la justicia es ir a las cámaras de seguridad, más allá de testimonio, entrevistarse con el sospechoso y seguir buscando testimoniales. Lo primero como elemento de prueba y empezar a descubrir es las cámaras de seguridad. Descubren, bueno, encuentran esta imagen y después hicieron 2 más 2, 4. Encontraron la imagen que Barrelier camina, va a la casa, va a la otra cámara, entran los dos y después tienen la imagen. Nos Exacto. engañaron a nosotros. Bueno, veremos si realmente están los aportes específicos como para condenar a esta persona. Esperemos que sí, de momento es la sensación que da toda la información que ha salido en los medios de comunicación y el caso de Agostina, que se conoce a pocos días de más aniversarios, más movilizaciones de víctimas letales de violencia de género en Argentina. En este caso parece que va un poco en torno a una venganza o algo así. Veremos también el que podrían llegar a revelar las pericias psiquiátricas dentro del caso de Agostina, si realmente podría cambiar dentro de toda la causa y si podría convertirse en una pieza clave dentro de este suceso, ¿no? ¿Qué aspectos se podrían analizar en torno a Claudio Barrelier, que es en donde se centra la causa, si realmente tenía antecedentes o no? Ahora también había salido una denuncia que supuestamente se le había puesto al padre de Agostina, ¿no? De esto hablaremos en próximos días, pero esta hipótesis del crimen silencioso y cómo creen los investigadores que fue el suceso de Agostina Vega, la verdad que estremece muchísimo y pone los pelos de punta a absolutamente todo el mundo que estamos siguiendo este caso. Que son centrales, medulares para entender qué falló en esta investigación. Luego de la papelonesca conferencia de prensa del fiscal del día sábado, la primera pregunta que le voy a hacer a Belén es si a las 8:42 de la mañana del día domingo de la semana pasada, cuando la madre de Agostina hace la denuncia, menciona o no en esa presentación que ella había chateado con Claudio Barrelier hasta la 1:04 de la mañana y que ella sí sabía que su hija había estado a eso de las 10:30 reunida con él. Belén, buen día, ¿cómo estás? Tremendo tu trabajo todo el fin de semana, te estuvimos siguiendo. Primero saludarte y agradecerte y ver si podemos responder esa pregunta que para mí no es menor. Si la madre de Agostina a las 8:42 del domingo pasado introduce en la denuncia que había chateado con Barrelier ese mismo día, esa madrugada, y que comunica a las autoridades el mismo domingo que su hija había estado con él. ¿Cómo te va? Hola Mauro, buen día. Mira, no puedo confirmarte exactamente esto, sí sabemos que cuando hablamos con Melissa al principio, ella lo que nos dijo fue que le había escrito primero el remisero para avisarle que había llevado a su hija, que dio una situación por ahí un poco extraña, que la dejó a 1,5 cuadras de la casa. Melissa lo que nos dice, la primera vez que hablamos es que ella no sabía de dónde su hija había sacado el número de Barrelier, ni Barrelier el de su hija.
horas después, días después, sí se confirmó que ella le había pasado el número a su hija. Todavía hay muchas preguntas, Mauro, que no se responden. Incluso, mira, te vamos a mostrar. Estamos nosotros parados en la estación de servicio donde está la parada de remises y allí de fondo vas a ver la casa de Agostina, donde en este momento están todos los medios de comunicación, donde están esperando que llegue Miguel y Elizabeth, que son los abuelos de Agostina. Pero en esta parada es donde la última vez se la vio en este barrio, ¿no? 22:30, cuando cruza, cuando llega a este punto donde toma un remis. El remisero está precisamente aquí muy cerquita nuestro, ya vamos a ver si lo podemos tener también en comunicación. Sube el remis y le pide al remisero que la lleve, muy tranquila, muy confiada, le pide que le lleve a una dirección donde se iba a encontrar con el novio de su mamá. Ella le dice al remisero, le vamos a dar una sorpresa. Eso es algo también, Mauro, que llamó mucho la atención. ¿Por qué le iban a dar una sorpresa? ¿Qué tipo de sorpresa? Bueno, nos estamos todos preguntando esto, seguramente esta semana vamos a tener más información, tal vez Belén. en el mismo día de hoy. Sí, Mauro. Es importante, ¿por qué te hice la pregunta de las 8:42? Y le digo a mis compañeros aquí lo mismo. Porque si la madre de Agostina a las 8:42 dijo que ella había chateado con Barrelier hasta la 1:04, es decir, 7 horas antes de presentar la denuncia, e incorporó el dato, es una cosa. Y si omitió decirlo, es otra. ¿Qué quiero decir? Si la madre puso en conocimiento ya en esa primera denuncia, a horas de la desaparición, que ella estuvo hablando con este presunto criminal, vamos a decir hasta que esté la sentencia, y sabía que su hija había estado en contacto con él y no lo declaró, claro, tiene que ser investigada. Ahora, si lo declaró y 8:42 la policía y el fiscal ya lo sabían, no se explica por qué recién van a investigar a Barrelier recién el martes. Es decir, cambia muchísimo Totalmente. la historia si sabemos si la madre incorporó los chats que luego se filtraron. Porque creo que Belén está tratando de hablar con el remisero, pero primero Luciana Rubín. Porque lo que cambia radicalmente es la participación y la actuación del fiscal y también la información que brinda la propia madre. En estos momentos, tengo entendido, continúa en terapia intensiva después de la descompensación. Ahora, en esa declaración, alguien tiene que escribirla, ¿o no? Claro. No tiene que estar La toma un conformada. escribiente y la tiene que leer la mamá de Agostina y tiene que ratificar O sea, que lo que existe ese dijo es papel. completo. Ese papel tiene que existir en Sí, algún claro que lado. existe. Tiene que ser parte De del hecho, expediente, dicho sea de paso. Sí, de hecho existe a tal punto el papel que la denuncia, que el propio fiscal Belén en la conferencia dice, la denuncia la presentaron 8:42. No me quiero ir de este punto mientras esperás al remisero, porque Belén tiene una nota muy importante por delante con el remisero, avísame cuando lo tengas en línea, porque el remisero creo que está haciendo Estamos una todavía, colecta, ¿no? Mauro, esperando. Tengo sí un colega para rápidamente nada más A preguntarle. ver. Bueno, están haciendo una colecta en este momento, ¿no? Sí, en este momento están haciendo una colecta para ayudar a las familias por la situación que están pasando y darle una manito a sus días que ya no están trabajando, no. Es para más que mal para ayudarles. Es una colecta que están haciendo. Sos compañero, bueno, del remisero que Sí, llevó a Agostina. sí. ¿Qué te pudo contar? Lo que saben todos. Lo que él lo mismo que saben todos, lo que él declaró, es lo mismo es lo que comentó él. Imagino el dolor, ¿no?, que tiene en este Sí. momento. Él, todos como vecinos, somos compañeros acá, conocemos a Miguel de hace años y hay un dolor terrible por la situación que está pasando. Contame vos qué te pasa, bueno, si tenés esta situación, ¿no?, que se sube una nena de 14 años, ¿cómo crees que pudo haber vivido ese momento el remisero? Sí, la verdad que es algo doloroso, porque me pongo en lugar del compañero y ha pasado algo muy terrible, la verdad. La colecta fue una iniciativa del remisero, ¿no, Daniel? Sí, es algo que sí. Se organizamos entre los compañeros, digamos, hubo una charla y bueno, es para ayudar, así como para que los vecinos, todos puedan colaborar y mandar una colaboración a la familia. Muchas Es por gracias, eso. Bien, muy por favor. amable. Bueno, Bien, están haciendo Belén. una colecta, Mauro, porque también sabemos que hace 7 días esta familia no está trabajando, ¿no? No, claro.
En un rato volvemos con vos cuando tengamos la palabra del chofer, si él quiere hablar, porque es muy importante conversar con él, que repase cómo fue ese diálogo. Repito que no es menor, lo decíamos con Luciana, no es menor si en la denuncia primigenia la madre omitió contar que ella chateó 7 horas antes con el principal acusado. Porque si lo puso de relieve, nos explica por qué la policía no lo allanó esa misma madrugada de domingo, o el domingo a la mañana, y si lo omitió, tendrá que explicar por qué. Y las notas que recuerdo que le hicieron a la madre de Agostina, ella siempre dice que se enteró de que su hija había estado con Barrelier por el remisero, con lo cual parece una contradicción flagrante. ¿Por qué omite, si es que omitió, contarle a las autoridades que su hija había estado con Barrelier? Pero queremos saber, dentro de esta gama de personajes que fueron apareciendo con el hallazgo de cuerpo el día sábado, empezamos, Luciana, a tener distintos personajes que se suman a este entramado. ¿Quién es quién? Vamos uno por uno y vamos repasando qué nivel de imputación tienen o si simplemente son testigos creíbles para la justicia. Y es importante en esto de lo que armamos en una especie de organigrama triste, obviamente, tras lo que ha sido el crimen, el asesinato, el femicidio a Agostina Vega, de tan solo 14 años, que es la víctima, que es la nena adolescente en la provincia de Córdoba, que encontraron desmembrada en un campito en lo que ha sido 7 días de búsqueda intensa. La mamá se llama Melissa Heredia. Ella está internada, en estos momentos permanece en esa condición en terapia intensiva. Va a ser muy importante, no solamente lo que vos decías, de cuál fue la primera declaración que hizo la madre, sino entender que conocía a Barrelier, el único hasta ahora acusado del crimen de Agostina, que fueron pareja. Esto lo confirmó la mamá justamente de Melissa, la abuela de Agostina. O sea que había un contacto primero de una relación y después de un vínculo amistoso que aparentemente continuaba. Te hago un punto ahí para sumarte y aprovechamos que tenemos esta información, el detalle impecable que está haciendo Luciana. No solamente que reconocen que eran pareja, Barrelier y la mamá de Agostina, dato que no es menor, sino recordemos que el mismo sábado donde ocurre el asesinato, según el fiscal, adentro de la casa de Barrelier, en la calle Campillo 878, el mismo sábado se ven 2 veces, en horas más tempranas, en un club de fútbol y en un cumpleaños se ven los 3 protagonistas. Barrelier, la mamá de Agostina y Agostina, Lu. Ese antecedente que vos estás marcando, por supuesto, forma parte clave, porque ese fue el día de la desaparición. Al día siguiente, el reporte de la mamá y la denuncia porque no sabía dónde estaba su hija. Pero ese vínculo y ese contacto previo es muy, pero muy importante. ¿De qué hablaron? Porque acordate que el imputado Barrelier intentó plantar entre tantas mentiras. Dijo, a través de su abogado, lo obtuvimos el testimonio, en su primera vez que lo indagaron, recordemos que lo indagan 2 veces, en la primera indagatoria, vos fijate Barrelier, si es un psicópata como parece ser de acuerdo con la imputación del fiscal, lo que hace Barrelier en ese primer encuentro ante el fiscal en la indagatoria es sugerir que cuando se encontraron en ese club donde jugaban al fútbol por la tarde del sábado, hubo una discusión que tuvo Agostina con la madre porque tenía interés de ir a ver un jovencito de 18 años. Claro. Entonces Barrelier inventa un personaje, que era el fiscal, que es el joven de 18 años, para después inventar la teoría del auto rojo y sugerir que Agostina se fue con otro joven. Lu. Bueno, voy a seguir con la línea que vos estás realizando para ir a Claudio Barrelier. Dale. 23 años, el único detenido, acusado, es el principal sospechoso, es el único. En eso está su curso de la investigación. Tiene un antecedente penal porque en el 2025 fue detenido por privación ilegítima de la libertad calificada. 20 días estuvo detenido y en esto que vos marcás es clave, que son las contradicciones. De la causa. Exactamente, en esas contradicciones donde primero dice, a partir del testimonio clave del remisero, que él le paga el remis, pero que Agostina se va para otro lado, algo que después las cámaras no comprobaron, que él dice que no tuvo más contacto con ella, y el otro, el del auto, un auto rojo que nunca apareció en esas cámaras, y no sí aparece un auto negro. Sí, antes de seguir, quiero recordarles, que no es menor, que el que termina casi descubriendo toda la trama, aunque parezca increíble, que era el que menos información tenía, es el papá de Agostina, que es Gabriel Vega, que vas a hablar de él en un rato, porque Gabriel Vega, que ni conocía que su hija se relacionaba con este sujeto, con Barrelier, sujeto que tenía una detención de 20-25, de 20 días de prisión, por un hecho de privación ilegal de la libertad de una mujer que se escapó desnuda de una casa y no había sido noticiado por la mamá de Agostina al papá de esa situación, que había un vínculo amoroso y un vínculo parental
si querés, traslativo, lo que sería una suerte de padrastro de Barrelier con Agostina. En ese marco, déjame que te haga aquí un pequeño punto, Gabriel Vega lo que hace, casi como un investigador privado, porque había sido policía, él mismo, cuando se da cuenta que su hija no aparece, se ha noticiado de la situación, se dedica a hacer una investigación paralela para ver quién es este sujeto Barrelier. Se entrevista con él antes de la detención y lo que vamos a mostrar ahora, que fue un hallazgo anoche de GPS, por primera vez vas a escuchar cómo Gabriel Vega, él lo venía contando, el papá de Agostina, lo graba a Barrelier, dudando de él, sospechando de él, y fíjate cómo es el diálogo donde Barrelier se mantiene el mismo relato mendaz de esta manera. Y Agostina, yo cuando llego a mi casa, Agostina como a las 10:30 me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fradeiro y Campillo. Yo me llego hasta ahí, hasta el Fradeiro y Campillo, le faltaba plata para pagar el taxi, le ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, hacia el favor de llevarla de la casa del noviecito. Y yo le dije que no tenía movilidad, no había forma. Entonces ahí nomás le llama por teléfono un guaso, que para mí ya estaba todo arreglado, para mí ya había organizado, y como tenía plata, se vino para este lado. Pongo papeles rápido de la casa. Y cuando veníamos caminando para acá, así como para la puerta de mi casa, frena un auto rojo, que es el auto que le digo a Melissa, se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto. Es la primera vez que escuchamos la voz de Barrelier, hablando con el papá de Agostina, donde le vuelve a contar esta trama, que fue la que contó por primera vez ante el fiscal en la indagatoria, y se la repite al papá de Agostina, y casi que se la hace creer, porque el papá de Agostina primero le cree esta teoría. Claro, también se la cree la mamá de Agostina, la teoría de llegó hasta acá, pero después se fue en un auto rojo a encontrarse con otra persona. Fíjate que no le tiembla la voz, la mentira. Nada. Él sabe que está mintiendo, sabe ya que la mató, que bueno, todo lo que ya sabemos que le hizo al cuerpo, y sin embargo habla con esta frescura, o sea, claramente él creía que podía zafar de... Seguro, estamos de acuerdo en eso, trata, incluso el uno, no sé si notaste el tono, algo así como me buscó a mí como pretexto para pirarse con otro, es la expresión que dice. Sí, una coartada que se cayó rápidamente, porque a las pruebas, y la verdad es que a la velocidad en la que actuó la justicia, y esto hay que decirlo, se comprobaron rápidamente las contradicciones y las mentiras, porque el relato no era coincidente con la información y con el material fílmico. Bueno, recién hablabas de la importancia que ha tenido Gabriel Vega, papá de Agostina, es ex policía, y bien hacías la descripción de lo importante que termina siendo en un vínculo que lo que se supo con sus idas y vueltas con su hija, un adolescente de 14 años. Yo sumaría en esta trama tan dolorosa el papel del remisero, que no lo tenemos aquí, pero que también es clave a partir de allí y de lo que él traslada y lo que le comunica a su mamá del momento en que la había visto Agostina. Sin remisero, probablemente, sin ese testimonio, probablemente hubiese sido muy difícil poder armar. Sobre todo si la mamá de Agostina no contó, insisto con esto que yo estoy muy enfrascado en el mismo tema. Si la mamá de Agostina en la denuncia de las 8:42 del domingo no contó, por omisión, por lo que fuere, por temor, no lo sé, no incorporó el dato de que había chateado con Barrelier hasta la 1:04 y ella sabía que su hija había ido al encuentro Barrelier, el remisero termina siendo la primera persona que lo pone en conocimiento, no tanto de la familia, sino en conocimiento judicial y policial. Por eso cobra relevancia. Nosotros acá, ¿cómo nos enteramos la semana pasada? ¿Quién fue, entre comillas, el héroe de la historia? El remisero. Si todos dicen que es el remisero, estoy haciendo una inferencia, Luciana, es porque en ningún momento la madre a las 8:42 incorpora en su relato que su hija estuvo con Barrelier. Ahora sí lo omitió. Me gustaría hablar con el doctor Nayel, el abogado que la representa. ¿Por qué omitió la mamá de Agostina contar que hasta la 1:04 chateó con el imputado y el imputado le confirmó que su hija había estado en la casa de él, o por lo menos a metros de la casa de él? Lu, ¿quién más? ¿Qué otro personaje más podemos sumar? Seguimos con este hilo. Ya voy a llegar, vos recién lo mencionabas, al fiscal del caso. Papelón. Porque lo que vos estás diciendo también es importante con la actuación del fiscal. Más allá de lo papelonesco que fue y casi que de lo desensibilizado que fue su testimonio. Porque si no declaró justamente la mamá de Agostina este contacto con Barrelier, entonces desde allí se engancha la declaración que hace el propio fiscal de por qué primero hicieron una búsqueda y después se torció para que finalmente se declare la alerta social. Pero quiero quedarme acá, que también me parece importante, a Claudio Barrelier y a su mamá. ¿Qué es lo que dijo su mamá una vez que fue encontrado el cuerpo? Lo escuchamos. A ver.
Viviana, bueno, un momento difícil que estás viviendo también vos, como mamá de Claudio. Estoy destruida. Exclusivo A24. Pido perdón a esa familia. Perdón porque nunca pensé que mi hijo me ha hecho una cosa así. Mil disculpas. Por favor, le pido perdón. De corazón. Perdón. Viviana, hablamos con vos ayer. Obviamente que creías en tu hijo. ¿Qué pasó cuando te enteraste de la noticia? No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Exclusivo No lo puedo creer. ¿Pudiste hablar con él? No. Fuerte, porque fuerte, este totalmente. testimonio que obtiene Belén Bianchi es la misma madre de Barrelier que 2 días antes dijo, mi hijo es imposible. Es más, la culpó a la mamá de Agostina, dijo, esa señora no cuida bien a su hija. También entró a sembrar la teoría de desviar la investigación, tal vez convencida porque su hijo le juró, con este perfil psicopático que estamos viendo, como engañó a todo el mundo, le juró que no tenía nada que ver con lo ocurrido, como se lo juró al papá de Agostina, como se lo juró a la mamá de Agostina, a todos le fue plantando la misma mentira. ¿Sabes quién termina siendo, Luciana, a mi criterio, el principal sospechoso o el principal dato que incorpora de forma definitiva a Barrelier como posible autor del homicidio? Primero el video. El video es fundamental. Sobre todo la contradicción que tiene Barrelier, que en 2 declaraciones indagatorias da 2 versiones. En la primera dice, y lo tuvimos acá al aire, el abogado que tenía en su momento, dice, no, la del video es mi hija, no es Agostina. 24 horas después se quiebra en la fiscalía y termina reconociendo que era Agostina, con lo cual el propio imputado termina siendo el eslabón central para que la causa empiece a resolverse. ¿Podemos hablar de la figura del fiscal? Yo quiero tomar una posición desde acá. Para mí fue vergonzoso. Y creo que es vergonzoso que la República Argentina tenga un fiscal de estas características. Sí, muy polémico. Que habla de una forma despótica, ordinaria al mismo tiempo. Y además, lo más preocupante, con 0 dato certero de todo lo mínimo que le estábamos preguntando a los colegas. Quiero destacar la labor de los colegas que en la conferencia de prensa no fueron corderos de ese show mediático y el circo que monta el fiscal y preguntaron como había que preguntar, la mayoría en perspectiva de género. Lu, hablame del fiscal y tu impresión de lo que viste. Mira, mi impresión coincide con lo que vos observaste, pedante, arrogante, muy fuera de contexto ante una situación de una sensibilidad total. Y también coincido con este trabajo, sobre todo de una periodista que lo interpela al fiscal y le pone esto de relieve, de cómo puede estar hablando de esta manera, remarcando la actuación de los canes a la hora del hallazgo del cuerpo, cuando hay una justicia que debía actuar aún mayor velozmente para impedir que esto concluyera con este final trágico, con este final tan pero tan triste. Eso desde mi opinión, de lo que observo de alguien que estaba muy por fuera de lo que se sentía, de lo que se palpaba y desde el lugar que tenés que tener a la hora de comunicar y de precisar. Ahora, dicho esto, también no me quiero correr de la información con la que él contaba. Por eso volvemos al punto de partida que vos trazaste. ¿Qué decía la denuncia? Es que decía la denuncia. ¿Por qué la alerta Sofía se activó horas después? Lo que dijo el fiscal... lo que dijo el fiscal es que lo primero es un reporte de una desaparición que daba a entender que era por su propia voluntad. Pero te hago un punto ahí. Y no es para polemizar, sino para interactuar entre todos. Tiene ganas de hablar Gonza también. Metete Faba sin drama, y Pauli obvio. Ojo que él se cubre en la conferencia de prensa como diciendo, de arranque teníamos como un reporte de que se podía haber ido con un noviecito. No importa. La activación de la alerta Sofía lo tiene comprendido en los protocolos de desaparición de chicos, es una cosa inmediata de actuación. Claro. No importa si a vos alguien te dice, bueno, podés creer la excusa ciegamente en se fue por su cuenta, tenés que activarlo. Era la declaración de Barrelier cuando lo detienen. La primera declaración es esa. Y además la de la mamá de Agostina, que si no aportó todo, nos quedamos cortos de contenido. Vos, el fiscal, tiene que suponer que todo el mundo le está mintiendo y aplicar el alerta Sofía independientemente de que alguien le diga, me parece que se fue con un noviecito. Igual la clave acá, y creo que va en línea con lo que mencionaba tanto vos como Lu, es el jury que va a enfrentar ahora el fiscal o el pedido de jury que va a enfrentar el fiscal Garzón va a depender si avanza o no
dependiendo de si esa denuncia existía Claro. o si efectivamente manejó la causa con los elementos que tenía a disposición. Y vos fijate cómo ya de a poco la política empieza a meterse, porque ya la tenés. Sí, ya la están carancheando todo. Ya tuviste a la ex concejal Vilches metiéndose, ¿no? Como si fuera una periodista. Tenés a Luis Juez diciendo pidiendo el jury. Rodrigo de Loredo pidiendo el jury también del fiscal que dejó libre a Barrelier anteriormente. Al anterior. Entonces ya vos ves como hay un montón de movimientos que también empiezan, como bien dijiste, a caranchear un poco esta causa. Pero es que le quiero pedir a Euge que nos diga las vías de comunicación del programa para que la gente desde su casa nos escriba, sensaciones. Si creen que se podía haber evitado el femicidio. A mi criterio no, pero sí se podía haber actuado con rapidez para atraparlo antes y para evitar, por ejemplo, que ahora viene todo un debate que les quiero ya anticipar, se viene una defensa de Barrelier que va a decir que todo lo hecho es nulo.